noches, gracias Dani. Hola Gabriel, buenas noches. Hola, ¿cómo va, Julián? Gracias por tu tiempo, primero que nada. Quería hacerte dos consultas. Dale, La primera es, ¿qué lugar le das vos al videoanálisis y cómo lo plasmás en tu semana de trabajo? Ahí viendo las muy fases bien, 2 y 3 quizás, muy bien. ¿cómo lo plasmás ahí? Y segundo, que me llamó mucho la atención, si me podés dar un ejemplo de esa famosa fase 4 que Dale, normalmente por ahí escuchamos más que nada estiramientos o alguna charla dale, para bajar perfecto. a tierra, digamos, que me des un ejemplo de eso que me interesó mucho. Sí, Gracias. a ver, no, nosotros, a ver, yo creo que hoy el fútbol, que no, que por eso he hablado siempre de todos más o menos estamos capacitados para entrenar y todos entrenamos, ¿no? Entonces tenemos un montón de herramientas que tenemos que aprovecharlas y el videoanálisis, como la neurociencia, como un montón de herramientas que hoy tenemos que saber, por ejemplo, por eso yo hablaba a veces, me escuchaste hablar de hábitos, ¿viste? Los hábitos. ¿Por qué de los hábitos? Porque nosotros muchísimas veces que hablaba de la fase uno, ¿no? Te la voy a mezclar un poquitito, ¿por qué? Porque esos hábitos que nosotros tratamos de... Porque a veces no sabemos de dónde viene el jugador, perdón, o sabemos, pero no sabemos la cantidad de hábitos que creó desde inferiores o si tuvo inferiores o no. Entonces, ese pase, ese control, ese saltar a cabecear, esa coordinación, repetidamente, si tenemos el tiempo de trabajo necesario, nos va a permitir que el cerebro, porque estamos mucho con la cabeza del jugador, esto lo estudia mucho la neurociencia, tratar el cerebro no desgaste en saltar a cabecear o en dar un pase, ya lo haga de forma automática, que el cerebro piense exclusivamente cuando vos te llevan acciones más complejas. Eso que, por eso son los hábitos, ¿no? Te lo llevo al videoanálisis ahora, y esto es una herramienta más para nosotros muy importante. Lógicamente, nosotros filmamos los entrenamientos, filmamos los partidos, tenemos cámaras propias, y no necesariamente muchísimas veces la compartimos con el jugador, compartimos lo que creemos que sea necesario. Lógicamente, a un jugador no solo le vas a mostrar las cosas que hace mal, eso es una cosa, tenés que ser, o sea, si yo te muestro todo mal a vos, te voy a predisponer de mala manera, imposible que me vayas a escuchar, imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago? O sea, lógicamente, acciones buenas del jugador cuando lo resuelve bien, acciones que queremos que se mejore, y también los momentos, pero exclusivamente le doy una parte muy importante al análisis. Primero en la semana, a veces de manera individual, a veces por línea y a veces colectiva, dependiendo de la situación, ¿no? Y lógicamente en el análisis del rival, que también por ahí va más en el día sábado o no, porque a veces si es algo individual es importante, lo puedo utilizar en la semana. La segunda parte que me dijiste, la fase 4. Viste que yo te dije la fase 4, que un poco es la vuelta a la calma, que es lo que yo te decía, que muchísimas veces se ponen a estirar con el profe. A veces tenemos gente grande, tenemos algunos viejitos, como yo fui en algún momento, entonces por ahí te quedás estirando, pero en otros momentos tenés gente joven, tenés gente que vos que lo ves lo estás trabajando dentro del equipo. Entonces ese trabajo que estás teniendo con ese jugador, querés que a lo mejor no estás centrando bien, o sea, no centra bien, y bueno, vos necesitas que ese jugador vaya adquiriendo la postura corporal, la carrera, la manera de terminar. Entonces vos a ese jugador trabajás esos 15, 20 minutos posterior, ya sea joven o no, porque a veces podés trabajar con algún profesional que vos creas conveniente esos 15, 20 minutos. Lógicamente después el hongarazo no con el profe, ¿no? Pero en esa fase 4 es la que hacías hincapié en la pregunta, ¿no? Espero que te haya aclarado todo. Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias. ¿Hay Sí, algún equipo de fútbol actual o histórico? sí. Eh, no sé si llamarte, bueno, que lo tomes como modelo, pero un equipo que vos digas, mira, yo vi jugar a este equipo y a mí me gustaría que mi equipo juegue así alguna vez. Sí, sí. Vos sabés cuáles mis inicios. Mis inicios fueron en el Atlético de Rafaela y después fue Lanús, ¿no? Y yo jugué muchísimos años en Lanús, después pasé al fútbol europeo, ¿no? Cuando era jugador. Y entonces, lógicamente, soy un poquito hincha de Lanús, ¿no? Entonces, me quedo con algo que vi de ese equipo que a mí me gustaría, como dirigí Lanús, me hubiese gustado jugar de esa manera. O tener
más pasajes de haber jugado de esa manera. El Lanús de Almirón, ¿no? Ese Lanús de Almirón tenía, para mí entender, desde los futbolistas que tenían ese plantel a la forma de jugar. Si vos me decís, eso es un poquito a lo terrenal, a lo que nos llevó a ver ahora por ahí en los últimos tiempos en el fútbol argentino. Ese fútbol un poco representa un poco la idea que uno tiene. O sea, primero por el sistema de juego, que es el que más me gusta. El 1-4-3-3 es el sistema que a mí más me gusta y que creo que te da más posibilidades de variante. Ese es el sistema que yo tengo como madre en mi cabeza siempre. Pero esto no quiere decir que haya jugado siempre, de esa manera siempre, porque no ha sido así, pero sí es mi sistema madre y es la idea que tengo. Por eso te nombro el Almirón de Lanús, el Club Lanús en su momento cuando estaba Almirón, ¿no? Pero lógicamente después hay muchísimos equipos que uno le gusta las formas de jugar y me gusta ver mucho fútbol porque uno tiene que seguir aprendiendo y sobre todo las variantes que nos da el juego y las variantes que nos dan los sistemas para seguir aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de trabajar en Ecuador y no había jugado con 3 centrales, pero en el equipo me tocó tener 3 centrales con buen pie, con muy buen pie. Y tenía Carrilero, el jugador ecuatoriano, tiene unas características ofensivas y una manera de jugar que podía atacar también por banda, de esa manera, con laterales muy agresivos, muy ofensivos. Entonces, lógicamente uno adapta esa situación también a un modelo de juego y cambia ese modelo de juego porque creí que era lo más conveniente en determinado momento. Me fui un poquito por las ramas, pero bueno. Román, espero que te haya contestado un poco eso, un poco Lanús de Almirón, un poco lógicamente Guardiola, el Guardiola de Barcelona de Guardiola fue lo mejor que hemos visto, por un montón de cosas. Hay mucho, bueno, el Liverpool sí, es otra forma de jugar, pero como juega el Liverpool, por lo agresivo que es. Hay cosas que uno admira en el fútbol y uno no se tiene que cerrar. Te puede gustar más una cosa, te puedes sentir identificado más una cosa que con otra, o lo quiero para mí o no lo quiero, pero sí tenemos que ver y aprender. El Cholo Simeone, con su característica y su forma de jugar sus equipos, pero hay que ver y desmenuzar esa visión de juego, más allá de que uno lo pueda plasmar o no, o le guste o no le guste. Digo que está bueno que aprendamos, estamos para aprender, como dije antes. Gracias y mucha suerte. Bueno, gracias, Román. Por ejemplo, el día del partido, ¿sí? Viste que ahora es todo medible, digamos. Están todos los parámetros fisiológicos medibles por los GPS. Hay cuerpos técnicos que tienen los profes en el banco, o el profe 2 que se encarga de eso. Hay numerosos cuerpos técnicos que están con las computadoras y viendo el minuto a minuto del jugador, de la distancia recorrida, hasta el porcentaje de lactato en sangre, todo. Bueno, viste que muchas veces pasan que son cambios, en vez de tácticos, son cambios físicos, que el profe se te acerca y te dice, fundió biela, o no va más, o se va a lesionar, o está a punto porque recorrió tanta distancia, ya pasó los 12 kilómetros. Bueno, ¿vos le das importancia a eso? Mi pregunta es, quiero saber tu opinión, porque yo noto que hay veces que los técnicos hacen un cambio porque el profe se los pide, y por ahí después terminan perdiendo un partido o termina habiendo algún error por esa decisión que es más del profe que del técnico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, primero, a ver, sí que es verdad que las herramientas que tenemos hoy los entrenadores a nivel de tecnología es importantísimo, los profes lógicamente también, en esto de recorrer y vos fijate que yo te hablaba de las cargas de entrenamiento, te hablaba de la parte, digamos, cognitiva, de la neuromuscular y de la metabólica. O sea, nosotros humanamente establecimos esa forma de trabajar para saber las cargas de trabajo que tiene. Lógicamente después hay un montón de situaciones como la que acabas de nombrar, que a través del GPS uno puede saber o no los metros recorridos, la intensidad, porque lo más importante también es la intensidad por el cual recorre esos metros. La verdad, a mí nunca me tocó vivenciar
propiciar que un profe se me acerque para pedirle un cambio porque esté cansado, ¿no? Lógicamente uno puede notar que esté cansado el jugador, pero a veces futbolísticamente no tenés un reemplazo natural o creés que ese jugador cansado te puede seguir dando la situación de juego que vos estás buscando, a pesar de, ¿no? Pero volviendo a lo terrenal, yo creo que por ahí eso es muchísimo más en el fútbol europeo o el fútbol de primera división, a lo real que te pase en diferentes momentos. Yo creo que esto no sucede. Gabriel, perdón, por ahí me expresé, por ahí me expresé mal. No es que el profe viene y te pide el cambio. Quizás vos decís, lo veo cansado o algo, y ahí el profe te dice, sí, mirá, fíjate que recorrió tanta distancia. Tengo yo un ejemplo, por ejemplo, en el partido de defensa con Santos por Copa Libertadores, el último, que Crespo hace un cambio, es físico. El otro día estuvo el profe Coan, yo no le quise preguntar, pero yo lo conozco al profe 2 de Coan, y sé que está con la compu, y yo varias veces me tocó poder estar en el campo de juego y observar eso en el banco. Y bueno, él a veces sugiere, o Crespo le pregunta, claro, y ese día lo pero sacaron está a muy bien, Nérica. sí, está muy bien, o sea, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor lo que le está marcando el profe es que a lo mejor corre el riesgo de una lesión. ¿Se entiende lo que digo? Porque, como vos dijiste, Fundiviela, como dijiste vos, o sea, corre el riesgo de una lesión. O sea, está tan cansado que corres un riesgo de una lesión. Entonces ahí es otra cosa. Yo creo que ahí, o sea, mirá, por todos esos aspectos que vos decís, mirá, ya está, ya no puede más, no le podemos sacar más. Corre el riesgo de lesionarse también ese jugador. Ahora, porque lo que uno busca es tener la posibilidad de utilizar el jugador que vos estás creyendo que es importante para vos, utilizarlo en óptimas condiciones. Entonces yo creo que ese punto de que te están diciendo, mirá, está cansado, pero ahora, de lo que vos estás necesitando en el juego para ese momento, vos como entrenador, tengo que pararme y decidir, más allá del comentario del profe, que está muy bien, lo tiene que hacer, para eso está, para ayudarte a tomar decisiones. Ahora, después vos como entrenador, más el ayudante que tengas al lado, vos tomarás las situaciones de ver en el juego si te está ayudando o no a lo que vos estás buscando o al momento de juego que se da, ¿no? Porque como te dije, a lo mejor no tenés el reemplazo natural que tenés para eso, no va a ser lo que vos estás buscando en el juego. Entonces, yo creo que está muy bien que el profe se te acerque y te haga el comentario de eso, porque es una ayuda a tu toma de decisiones, pero lógicamente vos sos el entrenador principal y valorarás en su momento esa toma de decisión, si corresponde o no. O sea, y eso es el momento, ¿no? De que vos te des cuenta en el juego, esa lectura de juego que vos estás teniendo, si es conveniente o no, ¿no? ¿Puede darse? Sí, o no. Dependerá de eso, ¿no? Te respondí, Fernando, espero que sí. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. No es fácil, porque digo que yo te hace esa lectura de juego, que vos estás teniendo la lectura de juego. Tu ayudante están teniendo esa lectura de juego. Yo porque pienso, mirá que no tengo nada contra los profes, al contrario, yo soy profe de educación física. Pero yo pienso que los jugadores no son un fierro, no son un automóvil que vos decís, bueno, a los 10.000 kilómetros hay que cambiarle el aceite, no sé, no sé. Pero Fernando, es un poco lo que yo te estoy diciendo. O sea, por eso digo que está bien que el profe se involucre en esto, diciéndotelo, mirá, está cansado, o yo creo que más que está cansado, porque bueno, cuando pasaron y corrieron determinada cantidad de metros que hoy nos permite el GPS analizar, decir, ¿está cansado? Y sí, va a estar cansado, lleva minuto 80 de juego corriendo, dependiendo de la posición, la intensidad que tenga. Entonces digo, pero llegado a un punto, por eso te dije, ¿qué momento de juego es? ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿El jugador que estoy poniendo me reemplaza la situación que yo estoy buscando? Eso es lo más importante. O sea, olvídate lo otro. Otra cosa es que te diga, mira, no, se puede lesionar. Entonces ahí sí ya te está haciendo foco en algo, cosa que para mí es más importante. Estoy perdiendo un jugador para el siguiente partido. Digo, ese es el foco, la diferencia. Espero que te lo haya manifestado totalmente. La diferencia en esas cosas, ¿entendés? Sí, muchas siempre gracias. La toma de decisiones es del entrenador, ¿no? Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, Fernando. A ver, vos imaginate todo lo que evolucionó el fútbol desde el 2004 hasta ahora, todo lo que avanzó la ciencia con respecto al fútbol y la tecnología con respecto al fútbol, bienvenido, ¿no? En todo eso. Entonces, yo creo que en ese momento me marcó los detalles de la forma que se trabaja como hoy en día, ¿no? En esos momentos de entrenamiento llevado al partido, ¿no? Ese enfoque
real de situaciones de juego real que vos vivenciabas en un entrenamiento llevadas al partido, ¿no? Entonces esa situación, esa vivencia ya sea por línea que vos entrenes o de forma individual que entrenes con el futbolista, lo llevabas al día del partido, entonces lo realizabas al día del partido. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención en esos momentos, por eso lo destaco. Hoy es más real como trabajamos todos en eso. También otro apartado que se trabajaba muchísimo con imágenes, y no de las imágenes de que uno está acostumbrado a ver los partidos, sino en esa edición minuciosa de los detalles, ¿no? que para nosotros era importante que compartía el entrenador de nuevo con nosotros. Yo creo que eran detalles, hoy por ejemplo tenemos un montón de plataformas que nos ayudan a nosotros los entrenadores, Instat, Wipeout, que nos ayudan a nosotros a desmenuzar cada uno de los partidos, pero en ese momento no había tanta información y la Real Sociedad tenía un sistema de cámaras colocadas en 8 sectores con un programa que hoy es más común, pero en ese momento nos analizaba el detalle de todo, de esto que estaba contando, que no había GPS individual del jugador, pero sí nos decía la cantidad de kilómetros que recorríamos a través de las cámaras que teníamos en eso. Entonces, por eso me marcó tanto todos estos detalles que te estoy contando en el año 2004-2005. Que eso solo lo tenía, todo este sistema de cámara lo tenía solo Barcelona, Real Madrid, en el fútbol español, y la Real Sociedad lo había contratado. Entonces, todas estas cosas que te voy contando me marcaron a la hora de la formación, de ver el fútbol, y bueno, por eso lo hago a veces en las notas que me hacen, lo marco, ¿no? Hoy es un poquito ya más común, ¿no? Ver esta forma de trabajar en cada uno de los entrenadores. El entrenamiento que vos mencionabas recién, neuromuscular, sí. Y como justamente te decía, estoy haciendo el primer año ahora del curso de técnicos, entonces quería comparar un poquito, o cómo lo podés comparar vos, digamos, el trabajo de transiciones, que veo que haces, por ejemplo, superioridad numérica, paridad numérica y inferioridad numérica para de repente trabajar la parte también defensiva, pero ¿podés hacer alguna, podés ponerle algún objetivo también a los jugadores en primera división, algún objetivo técnico, como por ejemplo, seguramente lo hacías en inferiores, por ejemplo, el control borde interno, cómo controlar más rápido para ir por banda, en lugar de hacer un control quizá protegiendo balón, haciendo un control como para ir hacia adelante, además de los objetivos tácticos que obviamente impones en los ejercicios. Quería saber si le sumabas algún objetivo técnico. Un poquito, sí, César, un poquito, viste, yo cuando dije de las 5 fases, la 0 la saco porque la del profe, y él es el encargado, la que nos compete a nosotros en estas 4 fases, yo te hablaba de la 1, que es la de generar hábitos, y en esos hábitos es lo que estás diciendo vos, o sea, muchísimas veces tenemos jugadores con ciertas carencias o que vemos nosotros que podemos hacer que nos mejore, y llevado el tiempo, o sea, trabajando con tiempo en un club, nos permite esos hábitos que están después de la entrada del calor del profe o del trabajo del profe, esos 15, 20 minutos nos genere hábitos, ya sea de un control orientado, de un pase, como te dije antes, del defensor, el combinar la pierna para la pierna de salto, o sea, diferentes aspectos que genere esos hábitos que cuando está jugando, mayormente el jugador no está pensando en cómo saltar o cómo controlar el balón, que inconscientemente la cabeza lo resuelva, que el jugador esté pensando en otros aspectos del juego que te demandan situaciones que por ahí te generan mayor estrés, ¿no? Entonces, por eso creamos esos hábitos. Ahora, a partir de lo que me decís de lo neuromuscular, a ver, lo neuromuscular es lo que yo te dije, hay muchos frenos, hay muchos arranques, hay muchas situaciones de duelo individuales, y lógicamente vos podés armar ejercicios o situaciones de juego que te generen transiciones, ya sea ofensivas o defensivas, a partir de situaciones de 4 versus 4, porque se puedan dar de esa manera, o sea,
están atacando un 4 versus 4, hay una pérdida y hay una transición. Hay diferentes maneras de buscar esa manera a través de los juegos reales que te pueda pasar, o sectorizar en determinado espacio del campo esas situaciones que vos crees convenientes. Yo creo que eso es la parte neuromuscular y por eso te hablaba, poniendo terrenalmente, por ahí esto es más de los profes, o el profe está más capacitado para hablar de esta manera. Yo no tengo el estudio que tiene el profe, por eso le hemos dado esta forma de metabólica, neuromuscular o cognitiva para saber qué grado de cargas puede tener, bajo, medio o alto, para nosotros saber cómo va a llegar el jugador al fin de semana, que es lo más importante, cómo va a competir el día domingo. ¿Tá? Entonces, por eso un poco mencionamos esto de las cargas de trabajo y le hemos dado esta estructura o estas características de estas tres estructuras. Y la neuromuscular, para que vos te des cuenta, ocupa esto, mucho freno, mucho arranque, mucho ese tipo de acciones de juego. Digamos, camada de directores técnicos nuevos, a la que vos pertenecés también, sí, digamos, están empezando a darle como más importancia al aspecto psicológico, al aspecto del armado de grupo. Mi pregunta iba hacia eso, o sea, veo que dentro de tu estructura lo tenés bien apuntado, lo tenés como algo importante. ¿Cómo lo trabajás? Si consideraste en algún momento, ¿considerás agregar un psicólogo, un comunicador o alguna cosa por el estilo? ¿O cómo lo trabajás principalmente? Sí, mirá, justamente ahora en Aucas, este último año estuvimos, a ver, lógicamente ustedes piensen que lo ideal, siempre pensemos en lo ideal de estructura de trabajo, ¿no? Nosotros, yo te arranqué de la forma que tenemos nosotros de trabajar y arranqué que decía que dentro de mi cuerpo técnico somos 4 personas, incluyéndome, ¿no? Lógicamente después, al equipo que llegamos, hay también una estructura que ya está establecida dentro del equipo. Y a veces está, y a veces no está, y a veces uno la puede llevar y a veces no. Lógicamente hoy el psicólogo deportivo es una parte muy importante dentro de un armado de cuerpo técnico. Pero a veces lo podemos llevar o no. En este último año en Aucas yo no lo pude llevar, pero sí estaba dentro del equipo. Entonces esto no es menos importante y es una ayuda constante a la hora de saber y facilitar caminos con el futbolista, ¿no? Facilitar caminos ¿en qué? Y en un montón, porque a ver, no podemos separar al futbolista de la persona, del ser humano. Entonces, muchísimas veces uno le puede llegar de una manera, el profe le puede llegar de otra, pero también está el profesional que en este campo nos puede dar herramientas a nosotros para ayudarnos a conseguir que el jugador trabaje como queremos que trabaje, que esté contento, que esté feliz, haciendo una cosa que a todos nos gusta, ¿no? Entonces, lógicamente, cada vez que he podido he trabajado con un colaborador dentro de mi cuerpo técnico en el apartado psicológico. También yo creo que cuando te hablo de esa parte cognitiva, yo creo que también te hacía el enfoque en su momento desde el lado que dentro de un entrenamiento para nosotros los entrenadores hay una carga cognitiva alta o media o baja, dependiendo de la situación, pero bueno, cada entrenamiento tenés una atención que necesitas del jugador y bueno, tratamos de fomentar de diferentes maneras, ¿no? Yo creo que esto de la neurociencia y saber cómo piensa el jugador nos está ayudando muchísimo más, es un campo muy rico eso, para entender cómo piensa, que esa es la mejor parte. Por eso yo te decía, eso me habrás escuchado hablar de los hábitos, ¿no? De crear hábitos. ¿Por qué? Porque esos hábitos que a veces no tenemos el tiempo necesario, por eso lo metemos después de la parte del profe, de la fase 0, ¿por qué lo metemos ahí? Porque generar ciertas situaciones que el jugador no demande, porque lo necesitas en el partido. El controlar una pelota, el dar un buen pase, el control orientado, el saltar a cabecear, los perfiles, o sea, todas situaciones de juego que a vos, tu cabeza, lo haga automático. Y a veces lo tiene adquirido el jugador y a veces no tanto. Entonces, tratar esto está establecido, que pasa, Cuanto vos, lo voy a decir burdamente, o sea, que vos cuanto más veces lo repitas, que esto es así, la cabeza le va a quedar, indudablemente le va a quedar. Entonces eso hace que la mente no le genere un desgaste
en ese estrés que decimos medio, en esas cargas que decimos baja, media y alta, que no te genere un estrés psicológico a vos, que ese estrés sea específicamente en el juego, ¿no? Yo creo que va por ahí, por eso es tan lindo esto de la neurociencia y nos ayuda a hacer ver cómo piensa la cabeza del futbolista. Nos ayuda también a nosotros los entrenadores a cortar camino de poder entenderlos un poquito más y ayudarlos un poquito más, porque siempre tratamos de eso, de estar cerca, de poder ayudar, de poder colaborar, y esto es una parte más, una herramienta más, no determinante, pero sí ayudas en toda esta parte, ¿no? Muy amable, Gabriel, muchas gracias. Espero que te haya ayudado. Gracias, Martín. Bueno, Ariel Fuscaldo, coordinador de nuestra escuela, justo entró ahora y bueno, ahí lo estoy agarrando para que haga una pregunta. Ariel, Bueno. ¿dónde estás? Bueno, yo te quería primero pedir disculpas, tuve otra reunión, recién puedo ingresar. Quería consultarte en realidad, retrotraerte un par de años. Sí. Hemos compartido algunas cenas, algunos picados, tenemos un amigo en común con Diego Di Croco, sí. y recuerdo en una de las cenas, me quedó algo muy grabado que hablando me comentaste, que era en esa época, si mal no recuerdo, acababa de nacer tu hija, y me dijiste, estabas evaluando ser un buen entrenador de juveniles. Sí. Y me quedó muy grabado que me dijiste que creías que por ahí tenías que capacitarte en algunas cosas. Yo me quedé helado, porque digo, no, independientemente de tu trayectoria como jugador, claro. De alguna manera ¿no? te demostrabas como la mentalidad, ¿no? que tenías para lo que es eso. Y quería preguntarte, llevarte un poco a esa comparación, si en tu proceso en el entrenamiento, por ahí, o en lo que estuviste en el plano, que pudiste apreciar en el plano juvenil, ¿crees que en el desarrollo de modelo de juego propio, por ahí el modelo de juego que hoy implementás, independientemente del tipo de entrenamiento, que hay bastantes similitudes, lo que hoy comentaba, ¿no? lo que son el plano cognitivo, metabólico, etcétera, sobre todo en las edades más grandes, pero si crees que el hecho de poder desarrollar un modelo de juego propio es compatible en el proceso juvenil con el proceso profesional, y cómo lo ves vos, cómo ves eso en sí, ¿no? Si lo ves muy común por ahí por el hecho de que tenés una filosofía de juego similar por ahí a lo que propone o a lo que Lanús viene proponiendo desde hace unos años, un modelo que pregona por ahí más el modelo combinado, más lo ofensivo, más limpio en las salidas, si se quiere. Pero si crees que es compatible esto de tener una intención de desarrollo de modelo de juego propio, sí, para lo que sería abocar a una primera, una reserva, vamos a llamarlo, con lo que es el proceso juvenil. Muchas veces hay una confusión, ¿no?, en tratar de dar una impronta propia como entrenador. ¿Cómo ves eso? A ver, mirá, yo un poquito te voy a hacer, me tocó pasar por todos los procesos, ¿no? En esto, porque eso está bueno, por eso dije que ojalá todos tengan la oportunidad de trabajar en categorías formativas, en inferiores, de cualquier club, porque eso te permite ver cómo es el chico, cómo piensa, y administrar el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué para mí es una parte muy linda que tiene el fútbol juvenil? Porque los chicos son esponjas. Y uno lo que busca es, en esta, como dije, en esta capacidad que tenemos los entrenadores y necesidad que somos educadores y formadores, primero la educación, el respeto y transmitir todos los valores que uno pueda tener y transmitírselo a ellos, porque muchísimas veces ustedes saben cómo está la sociedad, ustedes saben los jugadores que nos toca gestionar en esos momentos, que a lo mejor tienen un montón de carencias en sus casas, tienen carencia de afecto, carencia de un montón de situaciones, ahora lo voy a enumerar. Entonces, por eso es importante que eduquemos. Y la otra de formadores. Ese futbolista que estamos formando en inferiores, lo tenemos que formar, pero no formar para Lanús, no formar para el Deportivo La Coruña, no formar para Estudiantes, no formar para River. Lógicamente queremos que ese jugador llegue a jugar en ese equipo. Lo está formando como futbolista, con las características que vos estás tratando de dar a la posición que ocupe.
ya sea un marcador central, en mi caso, ya sea un mediocentro, un delantero. Entonces, fomentarle un montón de situaciones que ese jugador vaya adquiriendo en su formación. Y está bueno también que pase por diferentes entrenadores, que esos entrenadores lo capaciten por diferentes situaciones ese futbolista que va a llegar a primera división. Entonces yo creo muchísimo en la etapa de formación y creo muchísimo, sobre todo, a ver, que cuando vos estás en equipos, hay equipos que utilizan o traen a un entrenador que miran inferiores o está complementado el trabajo de lo que es categoría de formación o inferiores. Y otras veces no miran tanto. Pero bueno, eso ya no te corresponde a vos, o sea, no hay una elección, es el club el que elige ahí al entrenador de turno que llegue en ese momento. Y el entrenador de turno mirará o no mirará, dependiendo de la característica o cómo crea él que ve su visión de fútbol o ese plano que él enfoca, ¿no? Porque hay entrenadores que sí miran y hay entrenadores que no miran, pero ya es una característica particular de cada entrenador, ¿no? Pero también nosotros no podemos desconocer cuando llegamos a un club, por lo menos por eso hablo de mi caso, no todos somos iguales. En mi caso, yo no puedo desconocer el fútbol inferior, no puedo desconocer el fútbol formativa, primero por la identidad que tiene cualquier club del fútbol. Hay una identidad de formación de jugadores, entonces tengo que conocer ese jugador si lo puedo poner en el primer equipo o no, tengo que conocer qué jugadores están a mi disposición. Entonces, cuando yo nombraba antes de ese análisis profundo que hace cuando uno llega a una institución, esta es una parte no menos importante, si trabaja o no trabaja en el fútbol de formativa, para yo poder utilizarlo o no como entrenador de fútbol. Entonces, yo sí miro inferiores, pero no todos somos iguales. Y no todos trabajamos de la misma manera en ese sentido. Y yo no digo que esté bien ni que esté mal, son maneras, nada más. Sí creo, como entrenador y formador y educador que soy, o creo que soy, la parte más linda que tengo yo como entrenador, o la parte más gratificante que me tocó de estar en inferiores y estar en el fútbol profesional, es cuando un jugador que vos trabajaste con él, que vos lo formaste y le dejaste un granito así chiquitito de arena, después llegó a primera división y viste esas cosas o esas características que fue adquiriendo el jugador con el tiempo y le llegaste así a ese jugador y llegó a primera división. O sea, eso es reconfortante para uno, para el entrenador, y no es dinero, no es nada. Para mí, como entrenador y formador, eso es recontra reconfortante. Lógicamente, cuando pasás al fútbol profesional es otra cosa, pero como vivimos esto, no dejamos de educar nunca, y me pasa constantemente que vuelvo y trabajo con los chicos, que yo le contaba a uno de los chicos que hizo una pregunta antes, de la fase 4, que dice la fase 4, que hablábamos de las distintas fases, que normalmente los entrenadores la utilizan como vuelta a la calma, y yo le decía que muchísimas veces agarro a uno de esos chicos y estamos trabajando con esos chicos un aspecto a mejor a él, porque es una característica que tenemos nosotros de manera, y porque uno se ha educado así de esa manera, tratar de esa inserción. Quizás no lo vemos nosotros, quizás no lo disfrutamos nosotros, lo disfruta después el entrenador que viene, pero es una manera de ser que tenemos nosotros, ¿no? Y yo creo que en esto de todos los entrenadores que estarán escuchando, la parte más linda que tenemos nosotros, por lo menos yo, más allá de que lógicamente el fútbol profesional son resultados, pero me sigue pasando esto, me sigo sintiendo contento cuando veo un chico que pasó por mis manos y le dejé cosas y termina jugando a un nivel importante y que vos te dejaste así. Y en algún momento te lo agradece, o en algún momento hace un comentario de genial. Más allá de todo, más allá del apartado netamente profesional que hoy nos toca vivir. Y entonces, bueno, eso es un poquito lo que me pasa a mí con el